de Sociología, el compañero Mario Piedra. Esta noche es la segunda conferencia de las jornadas académicas del 2023 y el máster Mario Piedra nos va a dar esta conferencia denominada Luces y sombras del procedimiento de flagrancia a la luz del pensamiento sociojurídico. Voy a dar una breve descripción del señor Mario Piedra Díaz. Es abogado, licenciado en Derecho, especialista en Administración de Justicia Penal y tiene una maestría en Administración de Justicia, enfoque sociojurídico con énfasis de Justicia Penal de la Universidad Nacional. Es juez de juicio penal en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, fungiendo cargos como juez penal y letrado de la Sala de Casación Penal del Poder Judicial. Ha sido gestor de capacitación de la Escuela Judicial, facilitador, profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Central. Eh, Estimado Mario, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Le vamos a dar 35 minutos para que haga la presentación. En caso de que usted requiera unos 5 minutos más, no hay problema. Después de ese tiempo de su presentación, vamos a dar un espacio para algunas preguntas, respuestas, ¿verdad? Usted nos va a decir qué prefiere, si pregunta, respuesta o que salgan varias preguntas y usted pueda responder, o algún comentario que quieran hacer, ya sea el grupo que participa con el compañero Edgar o el colega o el mismo profesor o la profesora Yamilet, las personas que se conectan. Entonces le doy la palabra a Mario para que pueda iniciar usted, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Espero que me estén escuchando de la mejor manera. La idea de hacer esta presentación es darle un poco más de vigencia a la discusión relacionada específicamente al procedimiento expedito de flagrancia. Dicho procedimiento se promulga como una ley de la República a partir del año o en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2009 dentro del contexto de las leyes de seguridad ciudadana y propiamente dentro de la ley de protección de víctimas y testigos. A primera vista, el procedimiento expedito de flagrancia para sus operadores, para el Poder Judicial en general, para la sociedad civil, está repleto de virtudes y al día de hoy con muy pocas controversias. A nivel del Poder Judicial, como herramienta de legitimación, ha permitido que el conflicto antecedente a la promulgación propiamente de dicha legislación procesal se viera eliminado, de la mano con que con esto logramos de alguna forma superar un conflicto de legitimación social que lamentablemente hizo que la estructura de la separación de poderes con la cual se supone se sustenta el Estado Social Republicano de Derecha se viera un poco trastocado en razón específicamente de la sensación de vulnerabilidad y peligro que para tal momento vivía nuestra sociedad civil en general. Tenemos que empezar esta presentación explicándoles que el primer elemento que debe constatarse dentro de lo que nosotros entendemos como contrato social y que posteriormente vamos a analizar desde la perspectiva sociojurídica, es que todas las personas en general tenemos que vernos como iguales y tenemos que ser tratados por la sociedad como iguales. En ese particular, la garantía de que independientemente de nuestra raza, credo, eh, preferencias sexuales, sexo, género, educación y demás, el Estado debe responder a nuestras necesidades de una manera uniforme y no establecer elementos particulares para determinada cantidad o determinada forma en particular de la sociedad civil. Es así que este elemento está debidamente instaurado dentro de la propia Constitución Política en el artículo 33 del cuerpo normativo, que dice básicamente que todos tenemos que ser vistos como iguales. Es ahí donde la discusión de las luces y las sombras del procedimiento expedito de flagrancia debe ser analizado a partir de las particularidades que tiene la flagrancia como un elemento vulneralizante, en este caso de poblaciones que se encuentran en situaciones de exclusión social como tales. Para esto vamos a hacer una pequeña exposición en primera instancia de lo que significa la conceptualización de el abordaje sociojurídico, en este caso de los conflictos
sociales establecidos como tales, como elementos para la elaboración propiamente de las normas, vamos a hacer un abordaje histórico desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva sociojurídica de los pros y los contras de la flagrancia. Y posteriormente vamos a analizar de una manera concreta cómo, independientemente de los pros y los contras, y cómo se acalla a partir de la institucionalidad del conflicto existente en la aplicación del procedimiento expedito de flagrancia, finalmente, la flagrancia con respecto a las personas en las cuales se ve en este caso reflejada, las personas que dentro del proceso son determinadas como imputados, los ubica en un contexto de profunda vulnerabilidad, más allá de la sentencia penal, más allá, en este caso, de la estigmatización en razón de la propia sentencia, sino que ya propiamente dentro de sus particularidades como personas en el contexto propiamente de la sociedad. Hablemos del pensamiento sociojurídico como una conciencia social. Es importante que entendamos que finalmente el derecho es un producto de la sociedad. Lamentablemente, en las particularidades en las cuales al día de hoy construimos el derecho también tiene la capacidad de ser una herramienta moldeante propiamente de la sociedad. En ese sentido, abordajes como los que desarrolló en su momento Luhmann cuando habla de la sociedad de control y otros elementos, hace referencias concretas a la particularidad de la necesidad de dar un abordaje sociojurídico, dice él en su momento, un abordaje es sociológico, pero al final debe de ser entendido como un abordaje sociojurídico a la situación de la problemática de la elaboración propiamente de las normas, en este caso las que tienen que ver con el contexto penal y en general cómo éstas tienen la capacidad de permear en la realidad de nuestra sociedad civil. Una serie de académicos han hecho abordajes relacionados específicamente al contexto sociojurídico. Existen personas como Buenaventura Santos, Roy Wacquant y otros, inclusive Eugenio Raúl Zaffaroni. Y en esta tesitura, la máster Rosaura Chinchilla, que hacen abordajes relacionados específicamente a las consecuencias sociales, en ese sentido, de las particularidades que implica, en este caso, la creación propiamente de la doctrina jurídica. Dice en este caso Luhmann, la sociología será capaz de contribuir a la administración de justicia. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho, la función de la sociología no ha tenido ningún tipo de influencia en la teoría del delito, del derecho, y apenas ha tenido impacto en la doctrina jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Al momento de la construcción del imaginario del derecho dentro del contexto académico, en el escenario donde nosotros aprendemos derecho y aprendemos derecho punitivo, nos encontramos al tenor de varias teorías que nos identifican en la construcción de nuestro imaginario a la hora de aplicar ese derecho. En primera instancia tenemos lo que se denomina la teoría del derecho, que es esa construcción social del derecho como fenómeno de las necesidades establecidas dentro de la sociedad que se ven permeados propiamente en la norma, dejando hasta ahí el fenómeno sin que se haga un abordaje concreto de cómo esa norma afecta posteriormente a la sociedad. Tenemos lo que entendemos como la teoría del delito a partir de la aplicación de los presupuestos, en ese sentido, de las conductas en razón específicamente de los elementos que debemos cumplir para el establecimiento o no de la concreción del delito, y finalmente la teoría de la punibilidad, en la que analizamos propiamente las consecuencias punibles en la realidad de la vida de las personas. Pero no entendemos que toda esta serie de elementos tienen una característica sociojurídica que tiene que ver específicamente con la capacidad de la norma y el desarrollo de la misma en la interacción social. La flagrancia en este caso se ha abordado desde muchos factores, pero el abordaje sociojurídico siempre ha quedado debiendo en esa tesitura. No se trata en esta presentación de discutir sobre los elementos propiamente de la flagrancia. Aquí no vamos a desgranar los artículos 422 al 437 del Código Procesal Penal. No vamos a discutir sobre la flagrancia clásica, sobre la cuasiflagrancia, sobre la flagrancia presunta, sobre la flagrancia habiendo transcurrido 24 horas, que son formas de aplicación de la flagrancia, las tres primeras establecidas en nuestra normativa procesal penal, sino que vamos a hablar a partir del discurso de la legitimidad de la flagrancia, cómo la flagrancia debe ser entendida
a la luz propiamente de ese lenguaje sociojurídico y cómo las consecuencias de un ejercicio de legitimación histórico al día de hoy repercuten en la realidad de vida de personas que están en condiciones de vulnerabilidad social. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender el profundo valor del ejercicio sociojurídico en la aplicación propiamente de la comprensión del derecho, más allá de la teoría del derecho. Entendamos la sociología jurídica como el análisis, en este caso, desde una perspectiva de las consecuencias, de las repercusiones sociales del desarrollo propiamente del derecho en la construcción propia de las normas y en la construcción dentro del contexto propiamente del control social de la dinámica de la sociedad en razón de las necesidades y posteriormente de la aplicación de las consecuencias jurídicas que vamos estructurando. Y vamos a desarrollar esta presentación en razón de la siguiente idea fundamentadora. Los antecedentes a la reforma procesal, y nos referimos a la reforma procesal que establece el procedimiento expedito de flagrancia, circunscriben la sensación de inseguridad ciudadana y el miedo. Dichos fenómenos provocaron que la credibilidad del Poder Judicial se viera disminuida. Y mientras los políticos, así como la opinión pública, clamaban una respuesta inmediata, no teníamos en el escenario particular de los años previos al año 2008 y 2009, en donde se promulgan las leyes anteriormente mencionadas, la capacidad institucional de poder responder al conflicto en el que nos encontramos. La sensación de seguridad ciudadana o la sensación de inseguridad se construye, en este caso, damas y caballeros, de la percepción que nosotros tenemos con respecto a cómo nos sentimos con relación a la sociedad. ¿Dónde se faculta o dónde se estructura esa sensación de vulnerabilidad social? Bueno, a partir de algo que se llama criminalidad bagatelaria. Esa criminalidad bagatelaria es precisamente la que nutre la inseguridad ciudadana. Y no se trata de los delitos de cuello blanco, no se tratan de las megas estafas, no se trata en ningún momento de las dinámicas de desigualdad social, sino que se trata de esas cosas que nos pueden pasar a usted y a mí en la calle. Hurtos, robos, daños, delitos como contra la seguridad común, como la aportación de armas, delitos contra la autoridad, como en este caso el incumplimiento de medidas de protección o los delitos relacionados con la desobediencia. Delitos que tienen la particularidad de que son realizados por personas que se encuentran en un escenario de vulnerabilidad social, personas en exclusión, sea económica, educativa, de oportunidades, y que finalmente, a partir de esa sensación de vulnerabilidad que se ve reflejada en la estadística que en su momento estableció el programa de Estado de la Nación, donde se reflejaba la situación de vulnerabilidad y el aumento de esa percepción de vulnerabilidad, que se genera un clamor social con respecto a una realidad que lamentablemente no podíamos comprender. Y es el hecho de que la sensación de vulnerabilidad no recayó directamente en el contexto particular de la prevención policial, en este caso lo que tiene que ver con la seguridad común, las fuerzas policiales comunes, sino que recayó en la credibilidad propiamente del Poder Judicial. Estamos hablando de un periodo conflictivo donde hubo un aumento de aproximadamente 9% en la pobreza del país, un aumento de 3,2% en este caso de la pobreza extrema y un aumento de la cantidad de delitos, en este caso bagatelarios, delitos de poca monta que generaba en este sentido una sensación de temor de salir a la calle. La gente temía fervorosamente salir a la calle por las consecuencias que podía significar para ellos y para su realidad. Súmele a esto que este fenómeno maximizado en el contexto propiamente de de los escenarios mediáticos, hizo que eso sirviera como
una especie de parlante o altavoz, y lo que fue en su momento un conflicto que podía ser entendido de una manera mediana y resuelto a partir de las limitaciones en las que nos podíamos encontrar dentro del contexto del Poder Judicial, se convirtiera en un conflicto social en la cual las personas con mayor influencia dentro de la sociedad, que eran los medios colectivos de información, clamaban propiamente a el legislador de una respuesta y reclamaban adicionalmente al Poder Judicial su incapacidad de poder responder de una manera adecuada y ceder al conflicto de los procesos penales. Es importante que se entienda que para el periodo en el que se desarrolla la Ley de Protección de Víctimas y Testigos y la Ley de Seguridad Ciudadana había transcurrido una década propiamente de la implementación del Código Procesal Penal, la promesa de salir del contexto propiamente de los procesos inquisitivos a procesos dentro de una tesitura ya más de un escenario mixto o acusatorio. Y el escenario y la promesa de etapas como la etapa intermedia y posteriormente el escenario del filtro que podía significar eso para la aplicación adecuada del derecho penal sustantivo. Aspectos que lamentablemente no dieron el mejor resultado a nivel de la sensación de vulnerabilidad social, dado que evidentemente en el escenario del aumento de las realidades sociales o el aumento en este caso de las desigualdades sociales, evidentemente iba a existir un aumento, en este caso de la criminalidad ante la limitación de acceso mínimo de las personas que en este caso se han visto enfrentadas a los procesos judiciales. Lo que les estoy presentando a continuación es una hoja de ruta de cómo se construye y cómo se entienden los fenómenos sociojurídicos a partir de la construcción social y de los elementos de la construcción normativa dentro de este fenómeno, propiamente dentro de este ejercicio de construcción de carácter normativo. Entendamos como un gran contexto y espero que me puedan seguir con el cursor de la computadora, que cuando hablamos del sistema social estamos hablando de la sociedad en general. Y en ese escenario de la sociedad, yo como individuo acepto el control social como parte del ejercicio que me plantea la posibilidad de desarrollarme en sociedad y que me limita en el escenario propiamente del establecimiento de obligaciones y de responsabilidades propiamente, y así como consecuencias a las acciones que están contrarias a esto. Dentro del control social se construye lo que tiene que ver con las políticas públicas y lo que tiene que ver propiamente con las leyes. Y los que tienen relación directamente con las leyes tienen relación concretamente, en este caso, con lo que podemos entender con el principio de separación de poderes. Tenemos, por un lado, la construcción de la norma a partir del poder legislativo, la implementación de políticas de carácter público por parte del poder ejecutivo y de prevención, así como el Poder Judicial, quien tiene una delimitación concreta en la aplicación formal de las normas, en este caso sustantivas y procesales, relacionadas con todo el quehacer de la interacción social. Dentro de este escenario de control social existe una tensión que se genera a partir de la forma en la cual estos poderes se construyen y se legitiman propiamente dentro de la sociedad. Como ustedes pueden ver en este cuadro, que posteriormente vamos a ir desarrollando, en el escenario propiamente de la legitimación y el derecho de las personas, donde encontramos el derecho, existe el contexto propiamente de la elección popular y la elección política, siendo que en el escenario propiamente del control cruzado de poderes, es evidentemente la sociedad civil, la que está acá en este cuadro azul que estoy remarcando propiamente con el cursor, quien tiene la capacidad, que es algo que los operadores del derecho comprendemos y quienes están en un ejercicio de aprendizaje tienen que entender dentro del fenómeno social de la creación de la norma y la tensión de poderes de la construcción de la norma, son quien finalmente tienen la capacidad de escoger al legislador, que es quien elabora las normas, y al poder ejecutivo. Mientras que el poder legislativo escoge en el mejor escenario al gobierno judicial de turno.
Debe entenderse que en el contexto particular, ya propiamente de ese escenario, existe algo que tiene que ver propiamente con la tensión social dentro de los fenómenos conflictivos en los que se ve aparejada la sociedad. Hablamos en la proyección anterior de que para el periodo previo a la construcción de la flagrancia, existía un problema de legitimación del poder judicial, que está un poco por encima del aspecto social, solo por orden, no porque esté por encima de la sociedad está por encima de todo, aunque a veces no lo comprendamos de esa manera, donde la sociedad pierde credibilidad y legitimidad en las capacidades del Poder Judicial porque no tiene la capacidad de responder al fenómeno de la inseguridad ciudadana. Esa inseguridad ciudadana que se entendía en razón específicamente del aumento de los delitos de carácter bagatelario, esos delitos de pobres. Entiendan ustedes que en el escenario del año 2008 y posteriormente en las siguientes elecciones al gobierno, la gran discusión y lo que puso en este caso a los presidentes de la República fue la discusión de la seguridad ciudadana, el entorno del discurso de la seguridad ciudadana. La sociedad se siente insegura de salir a las calles. Seguíamos siendo en ese momento la sociedad más feliz y la que se sentía más insegura. En esa particular forma de entender la relación de cómo construye la sociedad, en este caso, la forma en la que determina sus peticiones hacia la construcción de la norma, propiamente hacia el legislativo, y que es la manera en la cual se construye la posibilidad de acceder a una curul, en este caso en el ejercicio legislativo, porque finalmente esos diputados son representantes de los intereses de la sociedad y construyen la norma a partir de esa necesidad, que debemos comprender cómo se elabora la opinión social para la elaboración propiamente de la exigencia social de los cambios normativos. El tema de la inseguridad ciudadana y la legitimación social, como les dije anteriormente, era un tema fundamental para la legitimación de todos los órganos de poder del Estado. Y es por eso que el inicio de la fundamentación dentro del contexto de las leyes de protección, o bien el proyecto de protección, de fortalecimiento integral de la seguridad ciudadana promovido en el año 2008 en la corriente legislativa, planteaba una realidad lacónica. A la par de la tendencia hacia el crecimiento de los delitos y la victimización, ha crecido también la alarma social ante la criminalidad. Y finalmente, ante la comprensión de que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo son electos por una sociedad que se siente insegura, la necesaria obligación de las personas que ejercen cargos de representación de responder a esa sensación de vulnerabilidad para poder darle una respuesta es lo que cimentó en su momento la necesidad y la aplicación del procedimiento expedito de flagrancia, con limitaciones que posteriormente vamos a estarles explicando. Vamos a retomar el cuadro propiamente en el tema de la opinión pública y la elección popular. Volvamos el cursor al espacio donde dice sociedad, donde dice social, y entendamos que en esa tensión de poderes que anteriormente expuse, la sociedad legitima y le da credibilidad, además de que elige tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo. Y el poder legislativo también exige y legitima, en este caso, al poder judicial, por lo que es un ciclo en el cual la sociedad tiene un valor preponderante de decisión que no ha comprendido, sino hasta las realidades en las que nos encontramos el día de hoy. El conflicto existente dentro de la sociedad, que hoy podemos entender como un ejercicio de legitimación de los medios de comunicación colectiva frente a la sociedad, era un ejercicio que no existía antes, cuando en el escenario de la creación de la sociedad y el Estado social y republicano de derecho convergían los intereses tanto de los gobiernos de turno como con los medios
de información colectiva. Finalmente, la sociedad construye su opinión a partir de la información. La base propiamente del conocimiento de la información surge en este caso de la opinión y de la producción de dicha opinión a partir de escenarios de comunicación comunes, que es en este caso los medios de comunicación colectiva. Por eso es que muchas veces dicen que el cuarto poder de la República son los medios de comunicación. Finalmente, los medios de comunicación orientan la forma en la cual nosotros entendemos la realidad social y la pueden orientar positiva o negativamente. En el escenario particular del momento social en el que se encontraba la construcción de la sociedad y de la sociedad en el escenario del procedimiento expedito de flagrancia, nos encontrábamos en un contexto donde a partir de la información social o la información que nos brindaba el Estado de la Nación, y en este caso el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, había existido o se dio un aumento de la pobreza donde la cantidad de hogares pobres pasó, en este caso, de 12.000 a 19.000 hogares pobres. En el caso particular, propiamente la pobreza a nivel estadístico, el aumento de la pobreza pasó de un 12,2 a un 19%. Y en este sentido también, perdón, de un 20 a un 29%. Y en el caso de la pobreza extrema pasó de un 2,3% a un 5,8%. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que teníamos una sociedad civil más empobrecida, una sociedad civil con una sensación de mayor temor, y el problema de la falta de manejo de los límites del temor por parte del Ejecutivo y por parte, en este caso, de los otros poderes de la República, es que llevaron propiamente a algo que se llama una disminución de los niveles de tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que la sociedad civil estaba acercándose a los linchamientos públicos para poder garantizar, en este caso, la protección de su barrio, la protección de su gente, la protección de la realidad en la que vivía. Esta situación generó un profundo temor en la administración de justicia penal de este país, en este momento siendo dirigida por el magistrado ya hoy pensionado José Manuel Arroyo y el resto de los integrantes de la Sala Tercera. Como ustedes entienden, desde los primeros esbozos de el aprendizaje de la distribución de poderes es en el legislativo, a partir de la creación de proyectos de ley, la creación de las normas. Como única vez, en este caso, como la más reciente demostración de la intervención de un poder de la República en un ejercicio que no le atañe, el Poder Judicial fue el mayor proponente del procedimiento expedito de flagrancia como una herramienta que ya estaba implementándose en otras latitudes y que iba a tener la capacidad de repercutir ¿en dónde? Directamente en la sensación de vulnerabilidad de la sociedad. Si volvemos a este cuadro de referencia de los fenómenos sociojurídicos, una sociedad que se encuentra en un contexto particular de falta de credibilidad y falta de legitimidad, encontró en las ventajas de la flagrancia herramientas para poderle dar mayor sustento a la imagen del Poder Judicial y a la imagen del Estado como una respuesta oportuna al fenómeno propiamente de esa criminalidad bagatela. Abordado en el año 2015, 7 años después del inicio de la promulgación de las leyes con respecto a los procedimientos expeditos de flagrancia, el mismo don José Manuel Arroyo, que fue uno de los promotores, la respuesta que nos llevamos al momento de discutir con él, dentro del contexto inclusive de la propia maestría de Administración de Justicia, de por qué un procedimiento plagado de conflictos en su aplicación y en su legitimidad debía mantenerse,
es donde él nos ubicó dentro del contexto histórico, el primer acercamiento al contexto histórico de que la sociedad civil había acabado con sus niveles de tolerancia hacia este conflicto y la cercanía de la legitimación del Poder Judicial ante la posibilidad de que las personas tomaran e hicieran justicia de propia mano, obligó a este ejercicio de la creación de la norma procesal del procedimiento expedito de flagrancia. La frase utilizada por don José Manuel Arroyo para poder explicar esto es dura lex es lex. La ley dura es dura, pero es ley. Y cuando nosotros entendemos a nivel de la aplicación del derecho que era necesaria la implementación y promovida fundamentalmente por la Administración de Justicia, una ley dura para poder perseguir esa sensación de vulnerabilidad que ponía en peligro la legitimidad del Poder Judicial, es donde uno se cuestiona la verdadera necesidad de la ley y donde uno debe ser más crítico de las consecuencias penales en la vida de estas personas dentro de una perspectiva sociopolítica. Cuando la justificación de las normas penales se cimenta en situaciones de temor, se genera la legitimación de los aparatos legales para responder a la problemática social percibida por el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos una ley para poder, en este caso, levantarnos de una situación conflictiva que no podemos abordar y que consideramos que el abordaje va a ser pasarle por encima a otros, tenemos que cuestionarnos la legitimidad de esa ley y tenemos que cuestionarnos la aplicación de esa ley. ¿Qué viene más adelante dentro de esta discusión del conflicto social que genera la necesidad de la norma? Bueno, el entendimiento de ese conflicto social a partir de medios, fines, modos y recursos, o sea, cómo entendió la sociedad el fenómeno en el que se encontraba, cómo señaló a los responsables sociales como los responsables dentro del escenario del conflicto que significa la legitimación judicial a partir de fenómenos tales como, por un lado, la politización de la justicia, que es propiamente ese escenario donde el Poder Judicial interfiere en temas, o más bien, la judicialización, perdón, sí, la politización de la justicia, donde el Poder Judicial interfiere propiamente en temas de carácter político, como en este caso es la prevención y la elaboración de las normas para poder responder a algo que no tuvo las capacidades de responder, en este caso, el ejercicio de la prevención dentro del contexto propiamente del Ejecutivo, la elaboración de otras normas por parte del Legislativo, tuvo entonces que venir el Poder Judicial en la imagen de sus máximos jerarcas penales a promover una ley que posteriormente se convirtió en la prima donna del Poder Judicial. Entonces, en este escenario social, donde ya hemos hablado del problema de la politización de la justicia y otros elementos también aparejados como la judicialización de la política. En esto propiamente refirámonos al escenario de que muchos de los conflictos sociales se llevan a un contexto que debe ser resuelto dentro del contexto jurisdiccional, como es en este caso la naturaleza propia de la Sala Constitucional y su desarrollo de política y de la forma en la cual interpreta la aplicación de las normas se constituye también en un fenómeno social y también un fenómeno de carácter político. Y tenemos que decir que en esta tensión social, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo se amalgaman para poder, en este caso, generar un proyecto determinado como la Ley de Víctimas y Testigos dentro del contexto propiamente, como se lo dije anteriormente, de la Ley Marco de Seguridad Ciudadana y establecen el procedimiento expedito de flagrancia. La hoja de ruta de la elaboración de la ley es la promulgación de leyes sustantivas y procesales, como es el caso del procedimiento expedito de flagrancia, la admisión en ese sentido o la incorporación propiamente de los presupuestos de la flagrancia como aspecto de prisión preventiva y la situación propiamente aparejada que no fue que no fue discutida y que finalmente fue omitida por parte no solamente de los operadores de justicia, sino de los promotores de la norma,
que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de las personas a las cuales iban a verse enfrentadas. ¿Por qué? Porque finalmente el discurso que vende y que legitima no es el discurso de las personas enfrentadas al proceso penal como personas imputadas, sino que es el discurso de la victimización, sino que es el discurso, en este caso, del acceso a la justicia, sino que es el discurso de la celeridad de la administración de justicia ante los conflictos sociales, lo que responde o lo que permite la existencia de la credibilidad. Y es parte de los elementos propiamente de los pros que posteriormente valoraremos en el escenario de la flagrancia. Ya casi termino, profesora, porque la veo ansiosa. Esta construcción de acciones que no recaen específicamente en personas es un principio fundamental de derecho sancionatorio. No se castigan personas ni las particularidades de las personas, sino que se castigan específicamente acciones. Acciones donde cualquier persona puede verse involucrada. Pero cuando se construyó el procedimiento expedito de flagrancia, la naturaleza de los delitos relacionados con el procedimiento expedito de flagrancia, que eran delitos, como ustedes pudieron ver anteriormente, delitos que tienen que ver contra la propiedad, estamos hablando de los que roban en la calle, los que le pueden quitar una cadena, los que los pueden maltratar con respecto a un daño, los delitos que tienen que ver con desobedecer las órdenes de ley de una persona juzgadora, los que tienen que ver propiamente con la ley de penalización de la violencia contra la mujer, algunos delitos inicialmente relacionados con la ley de psicotrópicos que generan esa sensación de inseguridad que usted y yo tenemos cuando salimos a la calle y sabemos que en la esquina están parados un poco de muchachos que pueden venir a asaltarnos y que finalmente es la que ya hacen que usted llegue a la casa y diga, no, es que mi barrio es inseguro, mi vida es insegura. Es ahí donde se construye esa realidad del procedimiento expedito de flagrancia. Se construye entonces en primera instancia un proyecto piloto que se desarrolló en el juzgado penal del segundo circuito judicial de la zona atlántica. Y después, mediante la ley de protección de víctimas y testigos, se implementa los artículos 422 a 437 del Código Procesal Penal y se faculta mediante la ley 8720 al Poder Judicial para que instrumentalice la aplicación formalmente del procedimiento expedito de flagrancia, siendo que inicialmente constituye 4 tribunales de flagrancia principales, uno en San José, otro en Cartago, otro en Limón y otro en Punta Arenas, Heredia, que empezaron con la aplicación formal de la flagrancia, generando en este caso una serie de consecuencias positivas para el imaginario social y principalmente también para la sensación de vulnerabilidad, ya no de la persona enfrentada al proceso de flagrancia, sino de los altos jerarcas del Poder Judicial respecto a la situación de legitimación, la imposibilidad del Poder Judicial que ha demostrado históricamente poder responder al tiempo a los conflictos sociales. Pero es que el Poder Judicial no debe responder a los conflictos sociales. Quien debe responder a los conflictos sociales son las políticas de prevención. Quien debe responder a los conflictos sociales son necesariamente la educación formal y la educación no formal dentro de los escenarios de los diferentes grupos que existen para este tipo de particularidades de la formación integral de los individuos, la conciencia social de las personas de eh, una vivencia en un contexto de legalidad. Yo como ciudadano ya no me aprovecho ni soy un vivazo, sino que vivo un contexto donde maximizo las situaciones para mí y para las personas que me rodean. Y esa falta de capacidad social, de poder, en este caso, responder en el escenario propiamente de la prevención de políticas o las políticas de prevención o la incapacidad propiamente de la legislación en el fortalecimiento de distintos elementos que permitieran un desarrollo integral de la sociedad, nos llevó a esa sensación a esa situación de desigualdad y a otro problema particular dentro del contexto de la desigualdad. Y es que surge una realidad. Cuando entendemos la desigualdad, o cuando entendemos la desigualdad y no nos importa y tenemos que ver qué hacemos con esa desigualdad,
tenemos que plantearnos una pregunta que es conflictiva y que finalmente cimenta un poco la realidad de la justificación del proceso expedito de flagrancia y que es una realidad que no se transmite, y es qué hacemos con las personas desiguales. La sociedad civil, el poder judicial y el poder legislativo en su implementación, junto con el apoyo evidentemente del ejecutivo, decidieron que las personas desiguales que están en un contexto particular de flagrancia tuvieran que enfrentar un proceso más conflictivo, más rápido y de consecuencias más severas que permitiera finalmente que esas personas dejaran de generar esa sensación de conflictividad en la sociedad. Y es ahí donde nosotros tenemos necesariamente que hacer una valoración dentro del enfoque sociojurídico. Cuando estuve pensando en los pros y los contras de la flagrancia, se me ocurrieron la búsqueda de dos imágenes muy ejemplarizantes. ¿Quién fue el mayor ganador de la flagrancia? Ustedes dirán la sociedad civil, yo les diré el Poder Judicial. Efectivamente, hubo un aumento en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2010 de las penas a nivel del Poder Judicial. Se pasó de aproximadamente, ahorita les voy a dar el dato más adelante, 2.500 personas privadas de libertad a más de 5.500 personas en ese periodo comprendido desde la aplicación del procedimiento expedito de flagrancia. Efectivamente, teníamos más personas en la cárcel. Nunca disminuyó la cantidad o el índice de la criminalidad, porque finalmente todos estos son efectos de carácter simbólico que no tienen la capacidad per se de poder transformar nada en la sociedad, sino mediante la prevención. Pero el Poder Judicial tuvo la oportunidad de salir de ese difícil conflicto que significaba la falta de legitimación social. ¿Y quiénes son las consecuencias? ¿Quiénes son las personas que enfrentaron las mayores consecuencias? Las personas que enfrentados a un procedimiento expedito que tienen las capacidades de convertirse en una herramienta de privar de libertad a las personas que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad, y pronto les voy a explicar por qué se puede llegar a esa conclusión, están hoy enfrentando esas consecuencias. Para una sociedad civil que no ha dejado de estar más tranquila, o que no ha logrado estar más tranquila, pero un poder judicial que ya no se siente en un escenario extremo donde las personas van a tomar por sus propias manos las consecuencias a los delitos. Los abordajes al fenómeno de la flagrancia, el procedimiento expedito de flagrancia siempre han sido de carácter expositivo cualitativo. ¿Qué quiere decir? De ahí expone qué es la flagrancia. ¿Para qué sirve y para dónde nos lleva? En ese escenario se discuten los pros de la flagrancia dentro del contexto del principio fundamentador de la justicia pronta y cumplida. La celeridad de la resolución de los conflictos para la víctima. Recuerden ustedes, y quien no lo recuerda, pues que lo entienda, que el proceso que expuso el Código Procesal Penal de 1998, que además de ser un proceso que nos sacaba de la aplicación del derecho desde un contexto inquisitivo a un contexto acusatorio, también era un proceso penal más garantista, que daba más oportunidades a las personas enfrentadas al proceso que de una manera más humana pudieran enfrentarlo. Y que lamentablemente ante la incapacidad de la forma en la que estábamos aplicando este derecho, se generó una percepción que necesariamente no tiene por qué ser falsa, de que delegamos o relegamos la realidad de las personas víctimas de los procesos para darle una mayor preponderancia al conflicto que significa la persona imputada dentro del contexto judicial. Es ahí donde un proceso expedito de flagrancia que te permite ser detenido el día de hoy y mañana darle una respuesta a la víctima, que también acelera los plazos de la posibilidad de imposición de acciones civiles transitorias y otras, y que finalmente le permita a esa persona también acogerse a medidas eh, alternas de una manera más inmediata, donde también tenga la participación, la opinión de la persona víctima del delito, pues evidentemente ubica al proceso como uno de los pros por los cuales las personas a cargo de este procedimiento pues promovieron la necesidad de la implementación. De la mano con que, como se lo dijimos anteriormente, la etapa intermedia del proceso penal,
que se suponía que iba a ser una etapa de filtro, que iba a garantizar la depuración de los procesos, que iban a llegar a las etapas de juicio y que iban a permitir la celeridad del proceso penal, se convirtió más bien en todo lo contrario. Se volvió una herramienta que aletarga los procesos penales y que lamentablemente eh, en el escenario de los pros y los contras del proceso, en su aplicación actual, no genera mayores beneficios. Ahora, voy a hacer un paréntesis porque eso requiere de otra exposición, pero lo cierto es que el problema de la etapa intermedia no pasa por la etapa intermedia per se, sino por la falta de formación de los jueces que aplican la etapa intermedia y que hace que lamentablemente la misma se vea limitada a un ejercicio simplemente de ratificación o no para una etapa posterior de juicio. Y en razón de esto, pues evidentemente no existe un beneficio sin la debida formación. Y eso es una cruz que también pesa contra el Poder Judicial, pero que no podemos entrar a discutir en este momento. En contra, dentro del abordaje jurídico del procedimiento expedito de flagrancia, se habló del límite al derecho de defensa. Evidentemente, una persona enfrentada a un proceso de flagrancia que puede durar 24 horas no tiene la capacidad de defenderse de la manera más tajante como podría hacerlo una persona en un contexto de un proceso ordinario. Los plazos de respuesta de los procesos, que son máximo 15 días, son supremamente cortos para generar pruebas de descargos. El conflicto de la relativización de las garantías es otro tema completamente que se presta para una presentación aparte. Es importante que todas las personas que participan de esta conferencia entiendan una realidad. Los principios rectores del derecho y las garantías del derecho no han cambiado. Lo que ha cambiado es la realidad de la sociedad. Cuando los administradores de justicia, sustentados en fallos jerárquicos, realizan relativización de principios y garantías para poder darle una respuesta al fenómeno social, están disminuyendo el principio para poderle dar vigencia dentro de la realidad social que nos supera. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que nosotros como sociedad no reconozcamos que tenemos que repensar los principios y actualizarlos a la realidad que significa no solamente los procesos expeditos de flagrancia, sino la persecución de la criminalidad organizada y otras realidades que nos están superando socialmente, no vamos a tener la capacidad de, con los principios que tenemos al día de hoy, tener las herramientas para poder enfrentar el derecho y mantener un ejercicio de legitimidad de ese derecho. Porque ustedes tienen que entender que el Poder Judicial tiene un conflicto aparejado en la relativización de las garantías y de los principios procesales, que tiene que ver con la deslegitimación de los operadores de ese derecho. Los jueces entendemos cuando se relativiza el derecho y cuando nos vemos obligados por las normas y por las resoluciones superiores a hacerlo, ese derecho se deslegitima a nivel de nuestra aplicación y también debería de ser un ejercicio conflictivo que tiene que ser comprendido por la propia sociedad que se ve enfrentada a esta realidad. Existían otras discusiones relacionadas propiamente con el tema del juez natural, 4 jueces de flagrancia que iban a conocer todo lo que fuera flagrancia y finalmente más allá de la especialización que podría tener ese juez, también puede haber un ensañamiento de los jueces de flagrancia con respecto a la particularidad de las personas que se ven enfrentadas a esos procesos. Y como no existe una rotación de jueces de flagrancia, serán los mismos 4 resolviendo todo lo que corresponda porque naturalmente o el mínimo denominador de un procedimiento de flagrancia es un juez que recibe propiamente la audiencia temprana y que analiza la competencia de la flagrancia y establece que la misma debe ser resuelta y finalmente un tribunal integrado por la naturaleza del delito en esta manera, en este contexto de carácter colegial, 4 jueces en total, que son los que conocen los procedimientos expeditos de flagrancia en la mayoría de los lugares. Pueden haber más o menos tribunales o más o menos integraciones, o perdón, pueden haber más o menos secciones, pero finalmente esa es la estructura propiamente de la flagrancia. Y lo otro tiene que ver con el presupuesto de la flagrancia para la prisión preventiva, que es también otro tema impresionantemente grande con respecto al
la forma en la cual al momento de la implementación de la ley de víctimas y testigos se estableció un proceso o se estableció una particularidad, como es en este caso la flagrancia, como una razón por la cual las personas pueden irse privadas de libertad para sus casas. Dice en este caso Osoyo, que es un jurista argentino, que en la vorágine actual del sistema penal existe el constante temor de incurrir en posturas pendulares, tendientes a la criminalización general y endurecimiento de la seguridad estatal, o por el contrario, navegar en aguas de la idílica concepción del garantía. Existe una teoría, la teoría del péndulo. Esa teoría del péndulo lo que dice es que nosotros manejamos el derecho, y espero que me estén viendo en la pantalla, de una manera pendular. De este lado está el derecho en su contextualización de mayores conflictividad con la sociedad y con consecuencias mayores, y de este otro lado está un derecho de carácter más garantista, que está constituido como una antítesis a ese derecho absolutamente represivo. Yo no creo en esa teoría. Yo creo que estamos en presencia de un contexto que parece más una elipsis que un péndulo, porque el péndulo va y viene. Finalmente la elipsis es algo que va dando vueltas y siempre va hacia arriba, donde nosotros en realidad lo que hacemos es que en un contexto particular de la elaboración de la norma construimos normas más severas, posteriormente naturalizamos las consecuencias de esas normas, empezamos a relativizar el significado de esas normas. En nuestra psiquis, nosotros consideramos que esas normas son menos graves y hacemos otro ciclo de normas todavía más graves. ¿Y esto dónde se ve reflejado? Bueno, señoras y señores, los invito a que me muestren cuántas normas penales hemos nosotros eliminado del quehacer del Código Sustantivo, del Código Penal, en el lapso de su establecimiento desde 1971, relacionadas propiamente con la forma, no solamente de la forma sustantiva, sino también la parte del contexto procesal. Nosotros también llegamos a la conclusión de que cada vez hacemos un derecho penal más severo en el contexto de la persecución y la forma en la que perseguimos, pero nos acostumbramos de una manera tan rápida y naturalizamos esa costumbre que finalmente buscamos fórmulas más conflictivas. Y el mejor ejemplo en este caso de latitudes cercanas es El Salvador. El Salvador estableció en la década del 2000 hasta el 2020 una serie de leyes superlativas donde cada vez hacían leyes más severas y más severas y más severas para la persecución de una realidad que nunca enfrentaron dentro de un contexto social, hasta que llegaron en este caso a la forma en la cual, muy al contrario de mis creencias, ha sido abordado por parte del gobierno salvadoreño al día de hoy. En ese escenario es en el que nosotros nos encontramos al día de hoy, al momento de interpretar el abordaje jurídico del tema de la flagrancia. Dentro del contexto sociojurídico nos encontramos con otra realidad. Por un lado, los PROS siempre van a hablar de la legitimación social de la víctima, la sociedad civil y otros actores políticos. ¿Quiénes son los actores políticos? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Esa realidad de los PROS del abordaje social de la flagrancia nos lleva a entender que existieron siempre intereses de poder y de la forma en la que se aplica el poder para poder, en este caso, garantizar la implementación de una ley que lamentablemente tenía todos los defectos que en su momento se establecieron y que fueron resueltos de una manera contundente, y que va a ser el final de esta parte de la exposición respecto a los pros y los contras de la flagrancia. En contra de la flagrancia, una frase que nos plantea Beltrán. Beltrán realiza un trabajo estructurado, no de carácter sociojurídico, sino político, sobre la situación real ocurrida en el escenario propiamente de las situaciones de los sistemas de producción, de los sistemas de persecución, de los sistemas, en este caso, de aplicación propiamente del control social en general, y nos lleva a explicarnos cómo finalmente esa serie de factores y intereses aparejados son los que fundamentaron esencialmente dentro del escenario del contexto del temor la creación de los procedimientos expeditos de flagrancia. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, los mecanismos del poder que ejerce el Estado sobre el criminal
así como la construcción social del delito a partir de la exigencia de un sistema productivo y condiciones sociales específicas, dan pie a que el discurso de los formuladores de la política criminal reflejen esta demanda y finalmente se vea materializada en acciones públicas concretas. La acción pública concreta es el procedimiento expedito de flagrancia, y el conflicto de este discurso es que los formuladores de las políticas criminales no pueden ser quienes aplican las políticas, y el Poder Judicial es el principal impulsor del procedimiento expedito de flagrancia. Es importante que ustedes entiendan esto a partir de la legitimidad de esta herramienta de persecución penal. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser el dueño de la verdad, no puedo ser el que juzgue la verdad, ni puedo ser tampoco después el que la ejecute, porque se pierde la construcción de la verdad. Al día de hoy ya nadie discute el tema de la flagrancia y nunca se ha discutido de una manera responsable el tema del abordaje sociojurídico de la flagrancia, porque este voto del año 2009 de la Sala Constitucional cerró el tema. El hecho de que se trate de un tratamiento, de un trámite expedito, no puede entenderse en modo alguno que esto sea con menoscabo de los principios, derechos y garantías que integran el debido proceso, los cuales se mantienen incólumes. La Sala Constitucional, en una consulta de constitucionalidad respecto a todos los bemoles que se encontraron a partir de la doctrina y otros elementos sociales y sociojurídicos del procedimiento expedito de flagrancia, en ese ejercicio político que tiene, esa judicialización, o esa politización de la justicia y esa judicialización, en este caso, de la política, que se puede ver amalgamada en algunos escenarios de la aplicación del derecho constitucional, se cierra con esta joya. ¿Cuánto podemos seguir discutiendo sobre un tema que la Sala Constitucional ha dicho que no tiene ningún defecto? No podemos. Y pasó lo mismo que pasa con la forma en la cual nosotros aumentamos las penas y luego naturalizamos las mismas hasta que creemos que no son suficientes y hacemos otras. Se naturalizó las dificultades del procedimiento expedito de flagrancia y se olvidaron en el discurso. Y es ahí donde al final de esta presentación quiere caer. Ese proceso construido desde una perspectiva política, de una sensación de vulnerabilidad social y una sensación de vulnerabilidad, en este caso, del Poder Judicial y los otros poderes de la República, que se construyó finalmente como un romance de los tres poderes en razón de dar una respuesta a la sensación de vulnerabilidad que afectaba su credibilidad en general, y que todo el mundo ha aplaudido, y que cuando ha encontrado detractores han sido aplacados por los votos constitucionales, que han dicho que no hay ningún defecto a la aplicación del procedimiento de flagrancia, que levanta la posición de las personas víctimas dentro del proceso y que en teoría es el único mecanismo del derecho formal que da celeridad a los conflictos sociales relacionados con la persecución de las persecuciones penales, porque el proceso penal formal no es algo que se resuelva pronto, aun y cuando hoy las vertientes relacionadas con la justicia restaurativa están permitiendo un abordaje más humano y más cercano. Encuentra su limitación en la comprensión de las personas en las cuales recae el procedimiento expedito de flagrancia. 5 datos relacionados con esto que son fundamentales y que reflejan el tema de la vulnerabilidad del procedimiento expedito de flagrancia cuando nos referimos al fenómeno sociojurídico aparejado a este. Número 1, imagínense ubicarse ustedes todos en el año 2008. Para ese tiempo yo estaba más jovencito, pero muchas personas que están empezando a estudiar eran chiquillos, chiquillas.
sus papás y sus mamás tenían miedo de salir a la calle. Eso cambió la realidad en la cual se veía al Poder Judicial, cambió la realidad en la cual se veía la sociedad. Entramos en un contexto de temor y de pánico a vivir nuestra vida común en un país en el cual todavía sentíamos, y era el último esbozo de que todavía estábamos dentro de un pueblito. Y lo que nos quitó ese romance con respecto a nuestro barrio fue precisamente que haya empezado la existencia de o haya aumentado exponencialmente los delitos bagatelarios. Eso no ocurrió de la nada, ocurrió por un problema de desigualdad a la hora de la distribución, a partir de las políticas públicas. Y en ese contexto particular, habiendo transcurrido 10 años de la implementación de lo que iba a ser la mayor transformación del Poder Judicial a la hora de la aplicación de la norma procesal penal, que significaba en este caso el Código Procesal Penal del 98, y no había dado mayores logros. Es en ese hervidero social donde se construye propiamente la flagrancia. Y es que la flagrancia ha sido un éxito, fue un éxito, que ustedes después entenderán que lamentablemente es un éxito que también es hijo de la política institucional. Porque resulta que entre el año 2010 y el año 2000, perdón, entre el año 2008 y el año 2015, en este caso puse 2010 por un error, el procedimiento expedito de flagrancia significó el 30% de las sentencias de los tribunales de juicio en este país. Como se los dije anteriormente, la cantidad de personas privadas de libertad por parte del proceso penal pasaron de 2.371 personas en el año 2008 a 5.433 en el año 2015, que es un dato con el cual se estableció el Estado de la Nación, el programa Estado-Nación, y sustentado en el año 2017. La pobreza a partir de los estudios relacionados propiamente por el Instituto Internacional, perdón, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, como les dije anteriormente, nos está ubicando en un porcentaje de aumento de la pobreza de un 8% y de la pobreza extrema de casi 4%. Y es en ese escenario donde la flagrancia cumplió sus primeros 5 años. Un escenario de constante éxito donde la mayoría de los discursos positivos y de aceptación relacionado al trabajo del Poder Judicial pasaba por la celeridad de los conflictos presentados en el contexto del procedimiento expedito de flagrancia. Pero ¿qué pasaba con las personas? ¿Quiénes eran esas personas que nutrían específicamente esa sensación de bienestar? Para responder a esto, porque uno puede pensar, finalmente, ¿cómo puedo yo darle una respuesta al fenómeno de la vulnerabilidad social de las personas enfrentadas al procedimiento expedito de flagrancia? Y de ahí se basó mi trabajo en su momento de investigación para optar al grado de máster en Administración de Justicia. ¿Cómo demuestro que existe vulnerabilidad? Bueno, señores, es que la vulnerabilidad es un concepto. La persona vulnerable es aquella persona que no tiene acceso a una determinada cantidad de condiciones que pueden tener acceso a otros para el crecimiento integral del ciudadano. Y podemos meter en esa lista la educación, el salario mínimo, temas relacionados con el género, temas relacionados específicamente con el acceso a las oportunidades, con el acceso al trabajo. Y es ahí donde su servidor realiza una construcción de un trabajo de investigación específicamente con una población de las personas enfrentadas al procedimiento expedito de flagrancia propiamente en el Tribunal de Juicio Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica en Limón, que tuvieron la condición de sentenciados mediante el procedimiento expedito de flagrancia. Un dato que necesito que les quede en la mente: durante el año 2018 y 2019 únicamente se realizaron 165
procesos de flagrancia que terminaron en sentencia en Limón, que fueron procesos directos que tuvieron una consecuencia jurídico-penal. Esas personas enfrentadas al proceso penal tuvieron factores de vulnerabilidad de entre 4 a 5 factores, cada una en un 77% de las personas expuestas a las herramientas de investigación que utilizamos para el efecto de valorar esa responsabilidad. El 100% de las personas tenían al menos un factor de vulnerabilidad. El grueso de las personas se encontraba en la parte media, en este caso, de los factores de vulnerabilidad social. Eso quiere decir que tenían al menos 3 o 4 factores de vulnerabilidad social que tenía que ver con el acceso a las oportunidades, el acceso al trabajo, el salario mínimo, que tenía que ver también con el tema propiamente de la educación, el acceso a la educación. Y una serie de elementos que en el trabajo de investigación que en su momento desarrollé y que gustosamente en su momento publicaremos, hace referencia a las particularidades de cada una de las vulnerabilidades sociales que fueron descubiertas y cómo estas se ven reflejadas en la sociedad civil que fue objeto del estudio como unidades, en este caso de evaluación. ¿Qué quiere decir esto estadísticamente? Que efectivamente las personas que se encuentran en el procedimiento expedito de flagrancia, todas están en condición de vulnerabilidad social. No es una suposición, sino que efectivamente puede constatarse a partir del análisis del abordaje sociojurídico dentro de un ejercicio no solamente cualitativo, sino también cuantitativo, dentro de un marco más académico, que podemos determinar que efectivamente dentro de esta metodología las personas de una manera clara son personas vulnerables socialmente. No podemos, ni esta exposición tenía por objeto presentar cada uno de esos resultados que podemos presentar posteriormente en un documento, pero sí evidenciarles que a partir de la situación del fenómeno de la evaluación de la flagrancia, entender que la flagrancia recae en personas que están en una condición de vulnerabilidad, hace que el discurso de la flagrancia pierda todavía más legitimidad. Porque como les dije anteriormente, ¿qué hacemos con los desiguales? Los enfrentamos a la flagrancia. Y no importa que las consecuencias de esos desiguales, que es claramente evidenciable a partir de estos instrumentos, exista tal cual, porque les aplicamos el proceso penal más efectivo que tenemos. Y las consecuencias de esto no son una broma, porque resulta que las personas que se enfrentan a una sentencia penal que signifique privación de libertad, enfrentan en promedio 40,6 meses de cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona enfrentada a un proceso penal de flagrancia que se encuentra condenada va a irse mínimo 3 años y algo para la cárcel, casi 4 años de prisión. Y es que como ustedes pueden ver en el fondo de la presentación que aquí les estoy dando, cuando hablamos de bienes jurídicos, y esto se los voy a explicar de una manera muy sencilla, delitos contra la propiedad son los delitos que tienen que ver con los robos, los hurtos y otros. Las personas en promedio van 17,7 meses a la cárcel. Las personas de delitos de seguridad común, ¿quiénes son estos? Los que portan cuchillos. En promedio 4 meses. ¿Por qué? Porque la pena mínima pasa por 6 meses más la disminución del procedimiento abreviado 4 meses en promedio. Los delitos contra la autoridad pública, lo que tiene que ver con desobediencias e incumplimientos de medidas de protección de la violencia contra la mujer, de 5,6 meses aproximadamente. Siendo el marco superior de esto los que se enfrentan a delitos sobre estupefacientes, que tienen en promedio una privación de libertad de 87 meses de prisión. Entonces estamos hablando de personas vulnerables que tienen una consecuencia muy profunda en sus vidas y que se ve reflejada en la calidad de vida de estas personas y que esencialmente dentro del contexto del abordaje sociojurídico que debe ser integral, estamos llegando a un escenario donde tenemos que entender que la flagrancia efectivamente es un tema político. Es un tema político en todos los contextos en los que ustedes puedan verlo, desde su promulgación para poder garantizar legitimidad y poder
al menos en el mejor escenario, poder establecer una consecuencia adecuada al derecho o una consecuencia adecuada al fenómeno social en el que nos encontramos, hasta una aplicación efectivamente adecuada que tiene una particularidad, y es aquí donde yo quiero finalizar con respecto a mis valoraciones. La flagrancia también ha tenido un valor político dentro del propio Poder Judicial. Cuando la flagrancia se instaura, cuando la flagrancia se construye y se tienden puentes a nivel de los poderes de la República, la flagrancia se vuelve la panacea del Poder Judicial. Todo gira en torno a la flagrancia, de los grandes pompas y el gran presupuesto del Poder Judicial se basa en la implementación y el máximo desarrollo de la flagrancia. Lo que hoy estamos tratando de hacer con la jurisdicción de crimen organizado. Vean que estamos replicando un fenómeno. Posteriormente, con el advenimiento de esas figuras, símbolo del procedimiento expedito de flagrancia y la llegada de otros nuevos jerarcas a la jurisdicción penal, cambió la forma en la que se aplicaba el derecho de flagrancia, no porque la norma haya cambiado, no porque haya menor cantidad de delitos, y me atrevo a decir, tiene que ver mucho la forma de la política de persecución criminal del Ministerio Público. 165 procesos penales, 111 y 48 entre el año 2018 y 2019 en el Tribunal de Juicio de Flagrancia de Limón, para utilizar un contexto que puedo exponer. 165 procesos penales en 2 años. En el año En lo que llevamos del año 2023, ya llevamos 167 causas en flagrancia, 304 sentencias y 79 condenas. En el año 2022 se desarrollaron 608 causas en el procedimiento expedito de flagrancia, de las cuales hubieron 355 condenas, de las cuales 148, perdón, 355 sentencias, de las cuales 148 fueron condenas. Y para el año 2021, 428 procedimientos expeditos de flagrancia. Cuestiónense ustedes qué pudo haber pasado cuando no ha cambiado la sensación, cuando no ha cambiado la situación de criminalidad de este país y más bien está aumentando el contexto de la violencia, para que en el año prepandémico de 2018 solo hubieran 111 causas y en el siguiente 40 y pico de causas. Es una decisión política. Porque quien filtra los procesos de flagrancia no son los jueces de flagrancia. Y yo tengo que, como dato anecdótico, decir, nosotros antes cuando estábamos en el proceso y era juez de flagrancia, a veces estábamos todos sentados esperando a que llegaran a flagrancia, y no llegaban, y solo nos faltaba decir, bueno, salgamos a ver qué pescamos, para ver cómo trabajamos. Pero no depende de los jueces, no depende de la judicatura. En su momento, cuando se realizó este proceso de investigación, se analizaron se analizaron a partir de los datos estadísticos que tiene Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Pública. En cada delegación regional existen estadísticos que pertenecen a la fuerza, a la policía, que tienen los datos de las detenciones, al menos en general, que al ser consultados respecto a la cantidad de delitos que fueron detenidos en este caso, con las particularidades de la flagrancia en el escenario de los delitos contra la propiedad, eso quiere decir a cuántas personas se agarraron con las manos en la masa robando. Los índices de porcentaje de detención respecto a la cantidad de procesos que entraron al Tribunal de Juicio Penal de Limón son alarmantemente distintos. ¿Y esto por qué? Porque la flagrancia nunca ha dejado de ser un instrumento político. Y es un instrumento político que tiene la particularidad a nivel sociojurídico de generar consecuencias.
surge de una consecuencia de un panorama de temor social ante la inseguridad ciudadana, surge de un escenario de deslegitimación del Poder Judicial donde se convierte primero en promotor, después en aplicador y después en sustanciador del procedimiento expedito de flagrancia como poder de la República en el escenario de los votos constitucionales que la facultan. Y finalmente, el éxito y el fracaso de la flagrancia depende de las políticas de persecución penal y qué decide pasar el Ministerio Público o no al procedimiento expedito de flagrancia. Porque es importante que ustedes entiendan que esto a veces es tan absurdo que parte de las políticas del Poder Judicial respecto a la aplicación, o más bien a la distribución del trabajo de los jueces de flagrancia, hace que por el poco trabajo que han tenido en los años anteriores tengan que enfrentarse a hacer un montón de cosas que no están relacionadas a la flagrancia. Y depende necesariamente de qué tantas flagrancias hayan para que estas personas puedan justificar el recurso del trabajo que tienen y que se está desarrollando. Entonces, pregúntense ustedes como sociedad civil, si no ha cambiado el peligro, si no ha cambiado la realidad estadística y ha aumentado solamente la situación propiamente de los procesos de flagrancia, si sumado, perdón, de la realidad de vulnerabilidad social respecto a los diferentes delitos, y tenemos un proceso subutilizado como el proceso de flagrancia, independientemente de las consecuencias, es otro escenario que pesa con respecto a la legitimación propiamente de la flagrancia. Y es que tenemos que retomar el tema inicial con el que comencé esta presentación. La garantía del Estado Social y Republicano de Derecho es que todos tengamos acceso y también consecuencias en un escenario de igualdad. Pero si nuestras particularidades sociales, el escenario de la legitimación y la propensión de nuestras vulnerabilidades sociales hacen que nosotros tengamos consecuencias más severas que otros a la aplicación del derecho punitivo de un Estado, es algo que debemos de reflexionar todos y todas. ¿Podemos transformarlo? No, porque la realidad es que son normas. Y la norma dura es norma, dijo José Manuel en su momento. Pero lo cierto es que a partir de la concientización adecuada del ciudadano y de la y la persona que aplica el derecho, sea como abogado, sea como persona juzgadora, fiscal o defensor, vamos a tener la capacidad de darle un mayor carácter humanitario a esas personas que enfrentan estos procesos y tal vez una respuesta menos conflictiva. No a la situación propiamente que significa el enfrentarse al proceso, porque están finalmente expuestos a una situación de vida en la cual aparentemente cometieron una conducta contraria al derecho, pero sí una forma en la cual el derecho les responde, que debería ser la forma más humana posible. Siendo así, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho la comprensión y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Me gustaría saber si hay alguna persona que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. A mí sí me gustaría preguntarle a Mario, bueno, aquí tenemos estudiantes que están con el curso del profesor Edgar, del colega Edgar, creo que están hoy en un curso de investigación. A partir de su experiencia como juez, de su experiencia de haber tenido una formación sociojurídica desde la parte penal y trabajar el tema de su trabajo final de graduación en flagrancia, ¿verdad? Ya con otra mirada, ya no una mirada jurídica directa, sino una mirada sociojurídica. Eh, qué le recomendaría, digamos, de nuevas líneas de investigación a los estudiantes que tenemos ahorita y que lo estaban escuchando en la clase con el profesor Edgar? ¿Qué nuevas líneas se podrían abordar desde el abordaje sociojurídico, pero enfocado desde la sociología, ¿verdad? Y a partir del trabajo que usted desarrolla, ¿qué líneas pueden generar más? Porque una de las cosas que estamos promoviendo desde la maestría, desde el posgrado, es que a nivel de grado vayan buscando otras líneas de investigación que de repente habían estado ahí como quietas, ¿verdad? Que no habían sido, empezar a cuestionarse desde la parte sociojurídica. Entonces, tratamos de, con estas jornadas académicas, como que generar otras discusiones, ¿verdad? De otras temáticas donde la sociología puede incursionar más a fondo, ¿verdad? Y temáticas que sean no más novedosas, ¿verdad? Y donde, digamos, usted termina una línea de trabajo, pero siguen otras.
que de repente pueden ser abordados ya no desde la parte de usted como abogado, como juez, sino como estudiantes de sociología para una tesis de licenciatura, ¿verdad? O tesis de posgrado, doctorado, qué sé yo. Algo muy concreto que me pueda decir. No sé si hay alguna pregunta, si alguien me dice que hay alguna pregunta porque no logro verlo. En el chat hay una también. Ok. Bueno, aparte de esta, había aquí hay otra una pregunta de Sharon González. Dice, ¿cuál sería una herramienta sociojurídica que se puede utilizar para estudiar estos fenómenos de una manera cercana y eficiente? Son dos cosas como muy concretas, que tal vez que nos haga como un cierre de la conferencia con respuesta a estas dos consultas, Mario. Si no hay ninguna otra, no veo ninguna otra. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por su atención. En general, para los estudiantes hay que comprender, y por eso fue que volví a poner esta ruta de investigación, porque esta es una estructura elaborada por mi persona sobre cómo convergen el análisis sociojurídico de la realidad de la construcción de las normas. El control social es un hecho, la construcción propiamente del sistema social y el sometimiento, para decirlo de una manera, de la sociedad en general, a la elaboración de las normas es constante. Nosotros vivimos en cada quehacer una interacción directamente con el derecho, por lo que necesariamente analizar las consecuencias jurídicas de o más bien las consecuencias sociológicas y el abordaje sociojurídico, porque también entendamos que hay una diferenciación en ambas cosas, de los fenómenos que establecen, legitiman, legislan, ejecutan y después cuestionan y después valoran en decae cada una de las conductas y normas que han sido construidas para tales efectos. Hay que comprender el derecho para que el derecho no sea una herramienta vacía, simplemente de ejecución. Si nosotros no entendemos los fenómenos por los cuales estamos aceptando, no estamos aceptando situaciones en el contexto particular de la vida, nos desprendemos de una realidad que es necesaria que ustedes entiendan como estudiantes del derecho y que tal vez ustedes y estudiantes en general de sociología pura o en el contexto de la maestría. En el escenario de lo prohibido solo hay dos espacios, lo prohibido y lo permitido. Y lo prohibido es una esfera que está dentro de lo permitido. Cada vez que nosotros ampliamos la esfera de lo prohibido, disminuimos el espacio de la esfera de lo permitido. Y entender cómo eso nos puede llevar a situaciones de contextos de autoritarismo y de otras realidades sociales que se viven en otras latitudes porque no comprenden el fenómeno y no es abordado. Pregúntense en Costa Rica cuántas personas especialistas realizan abordajes académicos desde una perspectiva sociojurídica y realizan proyectos y trabajos y resultados que exponen dentro de esa perspectiva y se convierten en parte del quehacer de la discusión de los operadores del derecho y los operadores de las ciencias sociológicas. Nadie. Y entiendan ahí la oportunidad social que tienen ustedes, no solamente para convertirse en académicos, sino para transformar la sociedad. ¿Qué hay que hacer? A la pregunta que nos planteó la compañera en el chat. Evaluar. Evaluar las consecuencias de en quién recae lo que aplicamos. La forma del abordaje integral que tenemos que establecer en el escenario de la justicia de resocialización o en la justicia restaurativa, que son ya propiamente la justificación de las consecuencias del derecho, de los derechos sancionatorios, deberían de comprender la naturaleza particularmente de las personas y generar un parámetro, porque el abordaje integral de la realidad de esas personas y en este caso, el que esas personas tengan las capacidades y las herramientas para poder, en el mejor escenario, eh, restablecerse dentro de un contexto social adecuado, es a partir de la comprensión de sus limitaciones. Pero eso no se da. Y podríamos decir que en el escenario particular, para terminar, de la privación de libertad de esas personas en los centros penales, pues se hace un abordaje, pero ese abordaje siempre está limitado. Muy superficial de repente, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay Eso otra sería, pregunta. señora.
aquí hay otra consulta, que es del profesor Edgar Blanco, que dice, ¿cómo puedo yo como ciudadano incidir para reconsiderar la flagrancia? Don Edgar, lo voy a explicar, es muy sencillo, y es que la sociedad civil está constituida por individuos. La forma en la cual yo como individuo tengo la capacidad de transformar la sociedad es teniendo yo primero que nada conciencia sobre las herramientas sociales a las cuales me estoy exponiendo. Porque una sociedad civil desinformada es una sociedad civil manipulada. Ujú. Pero conforme la información se transmite, conforme más personas tienen una mayor competencia para poder tomar una decisión, mayor capacidad tiene de exigir, primero en la elección de sus representantes y después en la exigencia de las respuestas de sus representantes, en la construcción de las normas y la convivencia social, algo más adecuado a lo que realmente como sociedad necesitamos. Y en el caso de la flagrancia, hay cosas que no podemos cambiar. Ya la flagrancia está ahí, no la van a quitar, porque eso no va a ser cierto. Pero si lográramos relativizar la aplicación de la flagrancia para otro tipo de figuras penales que no tengan solo que ver o que no tengan mayoritariamente que ver con personas en situación de vulnerabilidad, hacer la flagrancia más accesible a todos. Porque si muchas personas en general de la sociedad se ven enfrentadas a la flagrancia porque tenemos la capacidad de encontrar herramientas para mejorar su aplicación en otras figuras jurídicas, personas con otros perfiles van a tener la oportunidad de enfrentarse a eso y eso va a darle más democracia a la aplicación de la flagrancia. Pero si finalmente tenemos una maquila para poder sentenciar pobres en situación de vulnerabilidad, solamente transformando lo que estamos, no podemos transformar el producto, pero sí el mecanismo, vamos a poder generar un cambio real en la aplicación de esto. Creo que no hay ninguna otra consulta. Este, de parte nuestra, de verdad, Mario, agradecerle a usted el espacio, ¿verdad? Porque sabemos que viene del trabajo, bueno, este horario ya es un horario tarde, ¿verdad? Agradecerle al profesor por participar con el grupo, a las personas que no son del curso de investigación. Aquí hay funcionarios de la fuerza pública que también viven el día con día esos procesos de flagrancia, ¿verdad? Que muchas veces, inclusive a pesar de que flagrancia, llegan, ¿verdad? Y tienen que cambiar sus horarios para atender situaciones de estas, ¿verdad? Y muchas veces no pasa nada, no aplica nada, ¿verdad? Entonces, también es una discusión que va más allá de ese proceso expedito de flagrancia, si eventualmente, bueno, si bien existe y es una forma de tener credibilidad del Poder Judicial o de tener un posicionamiento, ¿verdad? Se usa como herramienta política, bueno, si eso existe, bueno, que hay que agregarle más a este proceso para que realmente condicione aspectos sociojurídicos que tenemos que cuestionarnos nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos, como dice Edgar, tenemos que cuestionarnos que nos permita poder hacer un aporte desde la academia a ese proceso de flagrancia, que agilice, ¿verdad? El trámite y que considere realmente esos factores, digamos, que son intersectoriales, ¿verdad? Como la vulnerabilidad, la desigualdad, las condiciones de pobreza, hay una serie de condiciones, digamos, de estas poblaciones que son vulnerables y que, bueno, que como decía usted al inicio, no tienen las mismas condiciones de una persona que tenga un proceso el momento que se requiere, ¿verdad? Y se hace la sentencia y todo cuando se hace, pero también uno conoce que hay situaciones donde la gente no, o sea, lo llevan y al ratito la gente dice, ¿para qué más lo que yo duro en llevar a esta persona que sea en flagrancia? Y a los minutos está fuera, ¿verdad? Entonces son situaciones de contexto que ir cuestionándose más, no solo desde el abordaje sociojurídico, sino desde el abordaje sociológico, que nos permita abrir otras nuevas líneas de investigación y a los estudiantes que hoy están en segundo y tercer nivel de sociología, poder girar otras líneas de trabajo, ¿verdad? Que de repente están ahí como quietecitas, pero que hay mucho tema que desarrollar, ¿verdad? No sé, creo que no hay ninguna otra consulta. No, de parte de nosotros sería agradecerle, María, a usted, a los estudiantes y a los compañeros de la Fuerza Pública que nos acompañan hoy, ¿verdad? Nos van a estar acompañando en estas charlas. Y de verdad, bueno, esperamos tenerlo en la próxima actividad e invitarlos de una vez a ustedes, compañeros y compañeras,
a las otras actividades que nos quedan 4 eventos, ¿verdad? Académicos, para que puedan participarse de cada evento de estos. La idea es que ustedes vayan tomando alguna línea y algún tema que les interese empezar a trabajarlo desde ya en estos primeros niveles de la carrera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que tengan muy Bueno, buenas buenas noches. noches, hasta luego. María, dígame, alzó la manito. No le escucho. Sí, buenas noches a todos, pero hay algunos que todavía no se han reportado en el chat. Entonces recuerden que ocupamos que pongan el nombre completo, la cédula y el correo electrónico para hacerles llegar el certificado a quienes tuvieron la cámara encendida. Entonces, no se los Ujú. olvide antes de salirse. Buenas Y por noches. favor, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, don Mario. Chao a Hasta todos. Hasta luego. luego. ¿Quién no nos falta? María. Catalina. Ajá. Puede ser, María, que tal vez no les rollo Eduardo Blanco.